estamos delante de tu presencia en el nombre de Jesucristo, buscando conocerte más y compartirte entre nosotros mismos, porque siendo tú nuestro Señor y Dios, anhelamos, Señor, hacer tu voluntad como una familia, como un pueblo, como los hijos del reino. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos has dejado. Gracias por todas las bendiciones que ya nos has dado, materiales y espirituales. Bendito y alabado sea tu nombre. Que nos ayude, Señor, para obedecerte y para hacer tu voluntad. Oramos a ti, Padre, suplicando la dirección de tu Espíritu Santo, quien ha revelado tu palabra y quien hoy nos guía para comprenderla mejor y vivirla. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a platicar con respecto a conociendo la voluntad de Dios. Pero como empezó Edgar, dice, vamos a hacer un examen. A ver, a varios de ustedes díganme cómo conocemos la voluntad de Dios. Y a ver quién se atreve a decirme así como el orden de prioridad de la voluntad de Dios. ¿Alguien? ¿Dos, tres? ¿Están ahí? Aquí estamos, doctor. El orden como tal, es una pregunta. Bueno, primero, ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? Y después, si la conocemos, ¿cómo la hacemos? ¿En qué orden? Yo creo que hay distintas maneras, ¿no? Alguna vez leí que a veces Dios responde, bueno, su voluntad es en silencio. No sé si estoy en lo correcto. Bueno, no vamos a decir que está correcto o equivocado. Vamos a revisar, hacer una revisión de nuestras aportaciones y conocimientos y de algunos pasajes de la palabra. Adelante. Es cierto, silencio es cierto, pero ¿qué más? ¿Alguien más? Y el no rotundo, o que se abran puertas, o sea, de muchas maneras. Y el saber, el conocerlas, pues es más complicado porque como humano, no sé, no es tan fácil como entender y conocer, o no sé si me estoy dando a entender. O podría ser también que no es de acuerdo a nuestros deseos, sino a la decisión que tiene él. Adelante. ¿La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, doctor? Eso es lo que dice la Escritura, que debemos entregar todo nuestro ser para conocerla. Arrepentimiento. Parte de nuestras acciones. La voluntad de Dios es que le obedezcamos, que permanezcamos en Él, que evangelicemos, que le adoremos, que le alabemos, que llevemos el mundo a las naciones, como lo dice en Mateo 28, 19 y 20, ¿verdad? ¿Está bien? Sí, ahí vamos, ahí vamos. Anímense, ¿quién más? La voluntad de Dios es que le obedezcamos. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? ¿Cómo sabemos la voluntad de Dios? De acuerdo a cómo nos habla el Espíritu Santo. ¿Cómo nos habla el Espíritu Santo? ¿Cómo nos habla? ¿Cómo nos ha hablado? ¿Cómo nos Yo habla? creo que ¿cómo la conocemos? Preguntando o pidiendo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Por medio de oración. ¿Cuál es Estudiando. el orden para hacer la voluntad?
estudiando y escudriñando estudiando, sí. las escrituras. No nacemos conociendo la voluntad de Dios, si no nos hablan y si no escudriñamos y estudiamos las escrituras. Puede ser también. Esa es la manera de conocerla. ¿En qué orden obedecemos a Dios? Nos han dicho por ahí, nos han dado un orden establecido de una forma. Creo que nadie. Vamos, Mateo 3:35, Marcos 3:35. Fíjense que alguien nos ha dicho por mucho tiempo que se hace la voluntad de Dios en orden. Primero hay un orden establecido por Dios. Primero es Dios, después es el Hijo y el Espíritu Santo, pero después de ellos es el hombre. Después está la esposa y después están los hijos. Pero en orden global está Dios, estás tú o yo, está la iglesia, la familia, nos han dicho, está la iglesia, está tu ministerio y tu trabajo. Pero hoy quisiera decir algo que dijo mi pastor ayer, el domingo en la predicación. Yo oí la predicación de él hasta ayer porque estaba en la sierra, pero mi pastor comentó que debería ser bueno que consideráramos que Dios, quizás suena lo mismo, pero que Dios esté primero en mí, que Dios esté en mi trabajo, que Dios esté, no, pues primero, bueno, que Dios esté en mi hogar, en mi matrimonio, en mi familia, en mis hijos, que Dios esté en mi trabajo, que Dios esté en mi ministerio. Y es algo que con el tiempo, porque con el tiempo hemos puesto a Dios en una escala, en un orden, y finalmente como que lo separamos. Tenemos a Dios como en cuartos, en departamentos, pero cuando ponemos a Dios en todo lo que está, entonces estamos parte global haciendo su voluntad, o en una forma más directa, haremos su voluntad en todas partes, en todas nuestras áreas de nuestra vida, en todas nuestras relaciones. Marcos 3:35, ¿qué dice? ¿Alguien más que busque Juan 7:17? Marcos 3:35. Porque todo aquel que hace la voluntad, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Ok, Jesús cuando se refirió a su familia por el acontecimiento, dice el que hace la voluntad de Dios. Ese es mi familiar, ¿no? No estaba desconociendo a su familia, pero estaba poniendo prioridades. Primero Dios, primero mi Padre, primero hacer la voluntad de mi Padre, y eso me tiene en buena relación. Entonces, hermanos, para conocer la voluntad de Dios, lo primero que tenemos nosotros a conciencia e intelectualidad es la palabra de Dios. Hermanos, cuando cualquier individuo, persona, por muy santo y consagrado sea, que nos diga que Dios le habló, hermanos, si no es conforme a la palabra de Dios, pues debemos dudar. Por eso dice San Pablo que no despreciamos las profecías, hablando en la época que se guiaban por profecías aún las diarias, como el profeta Gabo o al profetas del día, decía que lo pongan todo a prueba, retengan lo bueno y desechen lo malo, porque en cualquier circunstancia de los profetas temporales, el hombre puede hablar de su corazón, de sus emociones, de su carnalidad, y nos puede hablar hasta mentiras, nos puede hablar del diablo, porque hubo profetas pues, importantes que establecían que eran profetas de Baal, profetas del rey, pero había casi siempre un profeta de Dios, o más de uno. Hubo escuela de profetas hablando en ese sentido para conocer la voluntad de Dios. Hoy nosotros tenemos un privilegio muy grande. Tenemos la palabra de Dios. Y si un profeta
en el Antiguo Testamento o en la escritura global no se cumplía su palabra, debería apedrearse, era un mentiroso. Si hoy en día, hermano, por muy conocido y evangelista que sea, alguien nos da una profecía y no se cumple, que no se la saque de la manga diciendo que nosotros no cumplimos, que nos faltó fe, que condiciones, o es de Dios o es de su corazón. Entonces, lo más importante para conocer es la palabra de Dios. Es ahí la importancia que está escrita por ahí. Lee, estudia, ora, medita. ¿No? Que dice por ahí 4 puntitos ahí en la pantalla. La palabra de Dios. Juan 7:17, hermanos. Que ahí va. Juan 7. 7:17. Aquí lo tengo. 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Aún mismo Jesús se expuso ante los eruditos de la Torá, de la Escritura, y aunque eran unos eruditos, hermanos, no sabían la palabra. Habían hecho de la palabra de Dios cientos de leyes explicando la palabra de Dios y terminaron en tradiciones. Y es lo que nos debemos cuidar nosotros también hoy en día, que los pasajes difíciles de entender, los dichos difíciles de Jesús de entender, no los tratemos de justificar a nuestra manera y explicarlos y terminamos en herejías. O sea, el que quiera hacer la voluntad de Dios en primer lugar, conocerá. ¿Por qué? Porque se pone en comunión con Dios, en relación con Dios, y Dios se revelará a él. Es porque la voluntad de Dios la revela por leer su palabra, hermanos. Digo, hermanos, en lo personal, admiro el trabajo de los testigos de Jehová, de los mormones y de otros. Pero por leer la escritura me he escapado por mucho de tantas doctrinas que parecen bíblicas, que tienen bases bíblicas, pero que te sacan del camino de la verdad, tratando de explicar sus teorías y sus conclusiones. Primera de Tesalonicenses 4:3, hermanos. ¿Qué dice? Primera de Tesalonicenses 4:3 y capítulo 5, versículo 18. 2 versículos de Primera de Tesalonicenses 4:3, alguien que lo lea, y 5:18. La voluntad de Dios. ¿Cuál es? Según Primera de Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ok. Eso no solo se tiene que referir a la carne, también a la espiritualidad. O sea, cuando fornicamos con otras doctrinas y nos metemos con otros, no está mal educarse, no está mal investigar, no está mal conocer qué creen otros, pero hay que tener cuidado hasta dónde nos metemos. Cuando ya nos damos cuenta que están perdidos, ¿para qué le buscamos más? Si lo más importante es santificación. Eso, sin santidad, dice la Escritura, nadie verá al Señor. Entonces Dios espera que seamos santos. El 5:18. A ver, el 5:18 dice así. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dice, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Ok, entonces, aquí estamos conociendo la voluntad de Dios escrita. Es ser de la familia de Cristo buscando el que busca su voluntad, el que la hace, más bien el que la hace, no el que la sabe, el que la hace, el que quiere hacer la voluntad de Dios, el que se santifica, el que da gracias.
Dad gracias. Una actitud de gratitud es una actitud de humildad. Entonces, dad gracias, así como orar sin cesar, dad gracias a Dios en todo. Han dicho orar sin cesar, ¿verdad? Bueno, pero ahí está el hermano. Hebreos 10:36. Dijo el hermano hace rato, ese fue un chiste y no lo captaron. Hebreos 10:36. Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Ok? Es necesaria la paciencia. Es que no tengo paciencia. Dios, dame paciencia. Y Dios nos pone a alguien difícil para aprender paciencia, pero necesitamos la paciencia. No hay tal cosa como no tengo paciencia, es que yo no puedo, es que exploto. O sea, los cristianos debemos llegar a aprender que las características de Dios se deben dar en nuestra vida para que obtengamos la promesa. Pasa acá. Si no somos pacientes, pues no llegamos a obtener la promesa de Dios. Primera de Pedro 2:15, hermanos. Primera de Pedro 2:15 dice, porque esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál? Esta. Primera de Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios. Está bien claro que esta está escrita. ¿Qué es? ¿Cuál es? No se puede. Primera de Pedro 10:15. 2:15. Ok. Aquí está, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Ok? Haciendo el bien. Algo que los cristianos tenemos que hacer, porque normalmente cuando no éramos cristianos hacíamos el mal. Pues ahora haciendo el bien. Haciendo el bien. Primera de Juan 2:17, hermanos. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta es la voluntad de Dios escrita, hermano. Aquí está clarito en estos pasajes que vimos. Hermanos, hay muchos pasajes para hablar de este tema, pero estos son algunos. Que el mundo pasa y todos sus deseos. Y podemos ampliarnos en todo ese asunto, en los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la vanagloria de la vida son del mundo. Y se pasa cuando ya no dejamos la niñez, la juventud, la madurez y en la vejez. Algunos deseos se pasan. Digo, si eres un individuo muy carnal, pues vas a estar luchando hasta la vejez con los deseos carnales, con los deseos mundanos. Hay cristianos que todavía en el hecho de la muerte dicen al pastor, hermano, no pude vencer la pornografía, hermano, no pude vencer el chisme, hermano, no pude vencer porque ahorita que te vayas le voy a contar al doctor que no es buen pastor, y le voy a contar, o sea, en el hecho de la muerte. Algunos cristianos que no aprendieron a vencer el mundo, alejarse del mundo, se esclavizaron al mundo y tendrán que enfrentar la disciplina que Dios tenga que dar a cada quien según sus obras. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y esa es nuestra esperanza. Haciendo la voluntad de Dios permanecemos, tenemos vida eterna. Se cumple la obra de Jesucristo en nosotros. Punto 2, hermanos. Esa fue la voluntad de Dios, está escrita. Y vamos a desglosarla más adelante, pero punto 2. La voluntad de Dios específica. O sea, ¿con quién me casaré? ¿Acepto este trabajo o no? ¿Voy en este viaje o no?
¿hago esta vacaciones o no? Bueno, cuando estamos, como en principio diciendo, cuando estamos en Dios y ponemos a Dios primero, si Dios quiere, si Dios no quiere, nos va a estorbar. Si Dios quiere, nos va a dejar las puertas abiertas, pero también debemos tener ciertos principios y parámetros para poder hacer decisiones. Primer parámetro. O sea, no tenemos que buscar la voluntad de Dios específica, a ver si está escondida y dónde está, y de veras me caso con este chico o con esta chica y este trabajo. Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, 1. Cuando ya somos cristianos, la cosa más importante que, bueno, dentro de todo lo importante que hacemos, uno, consagramos nuestro cuerpo, alma y espíritu porque Él es capaz de salvarlos. El Todopoderoso puede salvar nuestro cuerpo, alma y espíritu y guardarlo irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo. Aún a pesar de nuestra lucha carnal temporal en esta morada, debemos presentar nuestro cuerpo en una vida en sacrificio vivo. ¿Alguien lea Romanos 12:1? Dice así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. A veces el sacrificio quiere brincar del altar cuando se pone la situación difícil. Por ejemplo, si nos ofrecen un taco de carnitas o un mole poblano, bueno, me refiero al alimento que más te guste. Y lo digo porque soy obeso y porque tuve que pasar por una cardiopatía. Yo fui obeso a partir de los 18 años. En adelante empecé, no era obeso, empecé a engordar y a engordar y a engordar y no pude parar hasta mis 84 kilos. Y de ahí, desde hace 25 años, 30 años, no he podido cambiar. 84 kilos, digo, fluctúa hasta 87, 8 máximo, creo que, y me bajo a 82. Ahí tengo una lucha enorme. Y estoy obeso y eso me costó cirugía de corazón, me costó 2 bypass. Aunque entregué mi cuerpo, pues no ha sido completo. Si soy honesto, hoy en día todavía digo, voy a ayunar 3 días y ya bajo 2 kilos. Voy a ayunar más días, lo más que he aguantado ayunar así solo con agua, 12 días. Pero después estaban los tacos ahí en el campamento y tacos así, una carnita especial y un chorizo, pero al carbón, y lo estaban haciendo enfrente del consultorio del doctor, que tenía mi consultorio afuera. Y yo dije, Dios, perdóname. Bueno, porque estaba ayunando para salud, no espiritual. Pero dije, bueno, después les digo, no es cierto. Al otro día era el aniversario de nosotros, el 23 de julio, y ya nos fuimos a cenar. No, pues ya después ya empecé desayunando y después ya desayuné, comí, ya después desayuné, comí, cené y ya. O sea, pero debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Esto implica comida, esto implica disciplinas espirituales. Pero hablando del cuerpo, esto implica que pongamos el cuerpo un sacrificio bíblico, un sacrificio vivo. Nuestro cuerpo implica golpear mi cuerpo, pero no como los ascetas que se golpeaban sino someterlo a ayuno a veces, pero aún esa no es la solución. Sin embargo, esa es parte de lo que debemos hacer los cristianos, ofrecer a Dios nuestro cuerpo como un sacrificio. Eso quiere decir que entonces no lo vamos a dejar que caiga en inmoralidad sexual. Nuestro cuerpo implica nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones y nuestros sentimientos, hermano. No solo la carne, sí. O sea, debemos someter a Dios nuestras emociones, sentimientos, emociones, voluntad. O sea, mente, corazón y cuerpo físico. 2,
2, no seamos conformados a este mundo, dice Romanos 12:2. No seamos conformados al mundo, pero transformados. Transformados. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Sí, lo leo yo acá. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pregunto, hermano, si me subo a un edificio de ¿cuántos pisos hay? ¿50? Y me doy un paso al vacío. ¿Es la voluntad de Dios que me caiga yo al piso? No, es voluntad suya. Lo hizo porque usted quiso. Si agarro un cuchillo y me corto las yugulares, ¿es la voluntad de Dios que me muera? No. No, tampoco. Si me caso con un drogadicto y alcohólico, ¿es la voluntad de Dios que sufra? Tampoco. Bueno, la ley de la gravedad es la voluntad de Dios. Entonces, si yo me aviento de un avión, es la voluntad de Dios que me caiga. Ya es una ley establecida. Ahora, por eso dice que debemos hacer la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Porque hay cosas que sí son la voluntad de Dios. Por ejemplo, si doy un paso, sí está bien también lo que dice, no, es tu voluntad. Bueno, pero si no quiero, pero doy un paso en falso, me equivoqué. O sea, hay ciertas cosas que son la voluntad de Dios, pero no es buena, agradable y perfecta. ¿Así lo quería Dios? No, no lo quería. El otro venía borracho y te chocó. Pero era una secuela de velocidades y cuerpos. Entonces, lo que estoy diciendo que para agradar a Dios tiene que haber una conformidad de agradable, buena y perfecta. Entonces, es que ese chico yo lo voy a convertir, es que ese chico le voy a hablar de Dios, es que ese chico se ve tan bueno, además de guapo, es tan inteligente y es comprensible, me entiende, me comprende más que los cristianos. Los jóvenes cristianos son unos tarados, ignorantes y no hay educados. Y por eso me voy a buscar pues ese joven, porque yo lo voy a convertir. Juan 14 del 4 al 7, hermanos. Juan 14 del 4 al 7. Que seamos transformados. No vivamos conforme al mundo. Ahí está. ¿Alguien lo quiere leer? A ver, ahí está. Dice, ¿qué dice la divina? Ese es Romanos, hermano. Ese es Romanos. Perdón. Es Juan 14. A ver. Juan 14, 4 al 7. Es que también esa era la voluntad de Dios que la leyera. Sí, ¿verdad? A veces así salen, ¿no? Los pasajes que coinciden y hasta abren mal los ojos. Eso he visto en varias predicas, a veces cuando algunos predicadores leen otra cosa o el público, y de veras, Sí, vea, así como que Dios te llevó ahí. Aquí está. Dice, Ándele. ¿a dónde voy? Y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora le conocéis
y le habéis visto. Amén. Ok. Preguntamos, ¿qué es el camino? O muéstranos el camino. Y Jesús dijo, yo soy el camino. Muchas veces nos confundimos con instrucciones y direcciones. Por lo tanto, Jesús a veces dice, ven, sígueme. O sea, sigue mi ejemplo, haz como yo lo hago, mira cómo contesté, mira cómo ministré, mira cómo me humillé, mira cómo me sometí al Padre, mira cómo obedecí, mira cómo sufrí, mira cómo me entregué. O sea, Jesús es el camino, la verdad y la vida, el mejor medio de transformación. Pero a veces queremos, no, pues a ver qué dice el teólogo, a ver qué dice el predicador, cuando ya Dios nos ha dicho en su palabra. Dios dijo, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Dios dijo, no forniques. Dios dijo, no bebas. O sea, no te emborraches, pues. Dios dijo, no digas mentiras. Y digo, no estoy diciendo que los cristianos no lo hacemos. A veces lo hacemos. Pero en la perseverancia de los santos, hermanos, cuando los cristianos la riegan, ya dijimos, porque dice Juan, primera de Juan 2, abogado tenemos. Y no podemos decir en Juan 1, primera de Juan 1 dice, somos pecadores. Aunque somos santos, aunque hemos heredado todo, aquí estamos todavía en la tierra y no debemos excusarnos ni buscar el pecado, pero si pecamos, abogado tenemos. No debemos estar pensando, bueno, entonces sí puedo pecar un pecadito chiquito o un pecado no mortal o sí puedo, bueno, no. O sea, si te sucede, porque como Pedro serás probado, mantente en la fe, como Job, mantente en la fe. La fe verdadera de los santos te va a levantar 7 veces si te caes y te va a sostener porque Dios ha hecho la obra perfecta y es siguiendo a Cristo como modelo y ejemplo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y cuando nos confundimos, por eso dice Jesús, sígueme, Mateo 8:22. Bueno, ese dice, alguien busca Mateo 9:9. Jesús dijo en 8:22, Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, hay cosas que se tienen que dejar en este mundo y aún por ahí, ahorita viene a mi mente el pasaje y dice que el que no dejare, pero lo que quiere decir lo vemos después, el que no dejare padre, madre, mujer o hijos, no es digno de mí. O dice en otro pasaje pesado, dice el que no odia o el que no niega padre, madre. O sea, lo que Jesús quiere decir es lo que dije en un principio, es Dios primero y con nosotros en cualquier circunstancia, en cualquier decisión, en cualquier situación. Jesucristo dice, sígueme. ¿Qué dice Mateo 9:9? Dice así, pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y Mateo era un publicano, ya lo vimos, odiado, despreciado, traidor, pulga, come chinche, come sangre de su pueblo, y además, bueno, eso es lo que eran los publicanos en global. Quién sabe si Mateo era tan perdido y perverso. Vi una película por ahí, ay, se me olvida decirles cómo se llama, una película nueva que están haciendo unos cristianos de Mateo. Era un hombre muy recto según esa película, muy interesante. The Chosen, en inglés dice The Chosen, como los escogidos. Si la pueden ver, es gratis los primeros 7 capítulos y después le piden una ofrenda para seguir haciendo la película. Muy interesante. Dicho de comentario, ahí se ve a Nicodemo cuando se encuentra con Cristo y cuando Cristo le dice, se va, Timoteo,
Nicodemo a escondidas le deja una ofrenda a Jesús y como que llora en su corazón porque Nicodemo también llora así escondido tras las sombras y es muy interesante la forma como están viendo ahí en el Evangelio, las cosas extras. Bueno, Jesús le dijo a sus discípulos, se llama Chosen, Dichosen esa película. Es una serie, hermanos. Es una serie de varios capítulos. Está muy buena. Sí, ándele pues. Perdón que le Bueno, Jesús le dijo, ajá, sí, está bien. interrumpa. De referente Dilo. al versículo que leí. Sí, Está bien, hermano. de referente al versículo que leí. Ahorita se lo voy a leer, pero sí Ajá. que era la de Romanos, que empecé a leer. Se lo voy a leer rápido para darle ahí como que usted a dar Ajá. punch. A ver. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno para su propio Señor está en pie? O cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme, su voluntad. Uno hace la diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y aquí está lo que habla, ¿no? El que hace caso de día, lo hace para el Señor. El que no hace caso de día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. ¿Coincide, doctor? Bien, todos debemos vivir para Dios. Todo lo que hagamos, creo que al último lo menciona este estudio, sea de comida o lo que sea, debe ser para el Señor. Bueno, estamos en el punto que Jesús también, otra forma de hacer la voluntad de Dios, Jesús nos dice, sígueme. O sea, siguiendo la voluntad de Dios. Mateo 16:24, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Siguiendo a Jesucristo es como hacemos la voluntad de Dios. Mateo 19:21, Jesús le dijo a un varón que le preguntó, ¿qué haré, maestro bueno? ¿Qué haré para ser salvo? El personaje era rico, tenía mucho y básicamente era religioso, bueno, era cumplido en la ley de Dios, todo lo guardaba y el Señor le dijo, pues los mandamientos de Dios sabes, guárdalos. Y dice, pues los he hecho, Señor, yo guardo los mandamientos. Pues qué bueno, ¿quieres ser perfecto? Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Dios nos pide, Jesús nos pide que para hacer la voluntad de Dios es necesario entregarle el Hijo amado, el único Hijo, tu Hijo, el que amas, Isaac. ¿Cuál es tu Isaac? ¿O cuál es tu problema en el que estás atorado? Entrégaselo. Es asunto de carácter, de enojo, de rencor, de resentimiento. Entrégaselo. Dáselo. Aquí le dijo al rico, vende tus riquezas, deja de confiar en eso y en la religión y sígueme. Bueno, Jesús no le dice lo mismo a todos que vaya y venda su Mustang o su Derby o su casa, no le dice eso a todos, solamente donde esté tu corazón. Por eso te dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Entonces Jesús dice, sígame. Cuando ponemos los ojos en Jesús, nos mantenemos en Él como el autor de la fe, permanecemos firmes. Juan capítulo 10:27. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. Hermanos, que yo sepa, bueno, hay una iglesia por ahí de la familia de nosotros que un día fui a una reunión y un hermano dijo, el Señor me dijo, y bueno, me atreví a cuestionarle delante de todos y le digo, ¿cómo sabes que te habló Dios? Es que yo le iba preguntando algo y le digo, ¿y cómo te habló? ¿Lo oíste? Pues yo como que oí que me habló a mi oído. Bueno,
hay experiencias muy personales para cada quien, pero cuando nos mantenemos leyendo la palabra de Dios, hermanos, eso se los puedo decir personalmente, cada vez, poco a poco, en lo que vas creciendo, te vas a dar cuenta que Dios te habla en pasajes que le habló a otros, pero a ti. No, yo no soy de los que creen que un pasaje lo aplico a otros. Deja que Dios lo aplique cada pasaje a los demás cuando buscan de Dios, cuando quieren escuchar la voz de Dios. Y los pasajes bíblicos que tú encuentres, que tú sientes que Dios te los dice a ti, pues gloria a Dios, qué bueno. Pero trata de no torcer la palabra de Dios para que no seas defraudado y después le eches la culpa a Dios y digas, es que Dios me prometió este pasaje, es que Dios me habló aquí, me dijo bien clarito. Pues hermanos, algunos cristianos dicen, es que te comiste 1 kilo de tacos a la hora que no deberías, y 1 kilo no se come uno así, nada más 2 tacos o 3. O sea, también tenemos que ser honestos en no malinterpretar la palabra de Dios, pero Jesús sigue diciendo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y otra vez, ¿cuál voz? Hermano, la palabra de Dios escrita tiene suficiente enseñanza que nos enseña la voluntad de Dios, porque toda escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para enseñar, para corregir y para instruir en justicia, para que el hombre y la mujer de Dios estén enteramente preparados para toda buena obra. Juan 12:26, hermanos. Alguien léalo. Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces, una forma correcta de hacer la voluntad de Dios es seguir a Cristo, servir a Cristo. Vamos a leer Salmo 37 del 1 al 7, hermanos. Salmos 37 del 1 al 7. Ahí está. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Ay, ya me lo moviste. Espérame. Ay, ¿dónde voy? 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. ¿Hasta ahí? Nada más, hermana, gracias. Entonces, está claro que no debemos anhelar los placeres, las bendiciones o las prosperidades de este mundo. Eso no quiere decir que no debemos esforzarnos y trabajar y podemos ser ricos, no. Pero que no debe ser nuestra primera prioridad, nuestra ansiedad. No te impacientes a causa de los malignos que prosperas, ni tengan envidia de los que hacen iniquidad. O sea, que tú dices, ellos hacen mal y les va bien, se portan mal y va bien, porque como la hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. El maligno
perecerá, hermanos. Los justos heredarán la tierra. Los justos resucitarán. Los justos verán a Dios. Confía en Jehová. Primero, no te impacientes. Segundo, confía en Jehová. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentará la verdad. 3, deleítate a sí mismo en Jehová. O sea, deleítate. ¿Estás triste? Haga oración. ¿Está alegre? Cante alabanzas. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón, analizando lo que leímos. Entonces, deleítate en Jehová, abandona la amargura, el resentimiento, el coraje, deja de un lado la venganza, encomienda a Jehová tu camino, no seas tú el que quiere hacerte justicia, tu camino, encomiéndalo y Él te lo arreglará, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. O sea, no te quieras vengar tú. Aunque el otro esté equivocado y te esté reprendiendo, espera, calla, déjaselo a Dios. Te lo dije, dicen algunas personas. Bueno, pero espera, Dios va a ser el que va a decir, miren, mi hijo es humilde, miren a mi hija, es humilde, miren a mi hija. Sigue el ejemplo de Cristo. 6, guarda silencio ante Jehová. O sea, descansa en Él, espera. Por ahí dijeron que a veces Dios no contesta. Bueno, tarda en contestar, pero Dios contesta. Y a veces de momento en el que dice, no, es que también lo dijeron, no te alteres, espera en Él, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, pero por el hombre que hace maldades. Ama a Dios y haz lo que quieras, dijo un individuo por ahí que le llaman San Agustín, ama a Dios y haz lo que quieras. Si callas, callarás con amor. Si gritas, gritarás con amor. El amor, si corriges, corregirás con amor. Si te corrigen en el buen sentido, serás corregido con amor. Si perdonas, perdona con amor. Con amor, dijo este hombre. Como un niño, camina en los hombros de Dios, camina en los hombros de Dios haciendo su voluntad. Entonces decíamos que el orden para hacer la voluntad de Dios es tú y Dios, encuéntrate. Encuéntrate con Dios y tu pareja, encuéntrate con Dios y tu familia, encuéntrate con Dios y tú y en tu trabajo, encuéntrate con Dios en tu ministerio, en tu servicio, en la iglesia, encuéntrate con Dios en todas partes, porque Dios te cargará por donde quieras vayas. Y voy a terminar con una narración que alguien inventó. Quién sabe, no me gustan mucho las narraciones, pero aquí la tengo en este estudio. Porque a veces las narraciones, no sé si han notado por ahí que yo lo puntualizo, vienen de esotéricos o vienen de hasta de brujos, hermanos. Los brujos también oran y hacen oraciones y cadenas y a veces los cristianos las usamos y se oye una voz como Padre eterno y todopoderoso y oran así y no es nada, a veces son brujos, hermanos. O simplemente gente que quiere ser famosa y tiene una página y colecciona un montón de cosas. Pero ahí les va esta narración. Dice, una noche soñé que caminaba por la playa con Dios durante la caminata. Muchas escenas en mi vida se iban proyectando en la pantalla del cielo. Con cada escena que pasaba, notaba que unas huellas de pies se formaban en la arena. Unas eran las mías y las otras eran de Dios. A veces aparecían 2 pares de huellas y a veces un solo par. Esto me preocupó mucho porque pude notar que durante las escenas que reflejaban las etapas más tristes de mi vida, cuando me sentía apenado, angustiado y derrotado, solamente había un par de huellas en la arena. Entonces le dije a Dios, Señor, tú me prometiste que si te seguía siempre caminarías a mi lado. Sin embargo, he notado que en los momentos más difíciles de mi vida, solo había un par de huellas en la arena. ¿Por qué cuando más te necesité no caminaste a mi lado? Entonces él me respondió, querido hijo, yo te amo infinitamente y jamás te abandonaría en los momentos difíciles. Cuando viste en la arena solo un par de pisadas,
es porque yo te cargaba en mis brazos. Un escrito anónimo y de alguien con buena intención para enseñarnos algo, como parábola, pero acordémonos, hermanos, que Dios no dejará a sus santos. Tú y yo permanezcamos firmes. Si te caes, levántate. Si hiciste la voluntad de Dios, eligiendo algo difícil, pues hay cosas que se pueden cambiar. Una carrera se puede cambiar. Si elegiste un compañero difícil y no se puede y te abandona, pues glorifica a Dios y vive en santidad hasta que Dios haga otra cosa. Pero sigue a Cristo, que es el ejemplo perfecto. Entonces, hagamos la voluntad de Dios, poniendo a Dios en primer lugar en nuestra vida, en todo lo que vamos a hacer. Eso es orar sin cesar, eso es confiar en el Señor en todo tiempo, eso es andar en Cristo. Que Dios los bendiga. Ahora, échenle fuego. Comenten, hermanos. A ver, estaría bueno que abriéramos nuestras cámaras para que vea el doctor que estuvimos al pendiente de él. En todo momento lo estuvimos escuchando, dando atención. Muchas gracias, doctor. Es reconfortante ser ministrado, sobre todo para conocer la voluntad de Dios. Siempre es una bendición escuchar gente con más experiencia que uno, que a la vez que aprende de uno, nos enseña lo que él ha vivido. Siempre le digo yo a mis hijos, hijo, lo que te lo digo porque yo ya lo viví, porque yo ya lo pasé. Y siempre yo me equivoqué, yo tropecé, yo me levanté. Es necesario que me escuches, aunque te suene ridículo. Pero para mí fue de gran bendición, doctor. Muchísimas gracias. ¿Alguien más, por favor, familia? Yo sé que lo que hacemos lo hacemos para Dios, pero también es bueno el reconocimiento del hombre cuando alguien hace algo malo o la desaprobación. Muchas gracias. Estuvo muy, muy bonito el tema, doctor. Y saludos y bendiciones a todos. Gracias, Gaby. ¿Alguien más? Muy buen tema, Doc. Excelente. A ver si nos puede pasar por ahí los versículos anotados. Está muy bueno. Muchas gracias. Se los pongo ahí más tarde. Va a estar en la grabación de todos modos, si les gusta volver a escuchar, por si alguien se lo perdió, va a estar en la grabación. Y aquí estamos. Bueno. Familia, vamos a terminar la grabación para poder entrar a otro tema rapidísimo. Dios les bendiga. Me gustaría hacer una oración por lo que hizo, lo que nos platicó el doctor, y pues si me acompaña. Querido Padre, gracias, Señor, gracias infinitas por tu gran universo, por tu gran reino, por tu infinita majestad, amado Padre. Te doy gracias el día de hoy porque tú nos has provisto de todas las cosas, nos has provisto de la palabra que tú has puesto en la boca del doctor Noé Flores. Te agradezco por él, Señor. Te agradezco por todo lo que haces en nosotros, por la administración. Te pido, Señor, que seamos obedientes siempre a tu voluntad, que te pongamos, Señor, que nos ayudes por medio del Espíritu a ponerte a ti frente a todas las cosas y delante de todas las cosas, Señor, porque tú eres el que nos va a guiar, porque solo tú sabes que nos equivocamos si no te seguimos, que cometemos errores al no obedecerte, pero Padre, sabemos que tu Espíritu y que tú estás ahí para llevarnos al camino. Sabemos que hay voluntad tuya, Señor, como lo comentaba el doctor, como lo es la ley de la gravedad, pero también sabemos que a veces tropezamos deliberadamente y ahí nos seguimos tu voluntad. Yo te doy gracias por la vida del doctor, por todos los que estamos aquí. Ministranos cada vez que alguno de nosotros participe. Ministranos en la vida, ministranos en la familia, en el dinero y en todas las cosas que hagamos. Te doy gracias y pongo esta oración en tus manos y la bendigo y bendigo al doctor en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.